Buenas. En este primer vídeo de la derivada voy a explicar la noción geométrica de derivada, que es la que más se repite quizá en la docencia, aunque no sea necesariamente la más útil desde el punto de vista ingenieril. En todo caso, es lo que voy a hacer hoy y espero en sucesivos vídeos dar otras nociones que pueden ilustrar mejor el concepto. Partimos, como siempre se hace, o habitualmente, de la gráfica en amarillo de una función f de x, de la variable x, que es la variable horizontal, y la variable y denotará, como se ve aquí, la altura de cada punto de la gráfica, la otra coordenada euclídea de la gráfica, de la función. Nos fijamos en un punto, x0, y su valor, f de x0. Si nosotros hacemos un pequeño desplazamiento, h, de la coordenada horizontal, si variamos la variable independiente, por eso se llama variable, si cambiamos su valor un poquito, la función tomará otro valor, f de x0 más h, en este caso es más alto, podría ser más bajo. Lo importante siempre en el cálculo diferencial es no mirar lo macroscópico, sino siempre irse a lo microscópico. Así que hacemos zoom cerca del punto, un zoom infinito, a lo bestia, y miramos. Este es el punto x0, voy a coger una tiza, x0, f de x0, y en lugar de tomar un desplazamiento macroscópico h, lo que hacemos ahora es tomar un desplazamiento infinitamente pequeño. Se llama diferencial de x. Diferencial porque es la diferencia entre dos valores infinitamente próximos. Se puede pensar, no es incorrecto del todo pensar que d de x une un punto con el siguiente. Es completamente falso, pero no es incorrecto del todo desde el punto de vista formal. Así que hacemos desplazar la variable x, o desplazamos la variable x una cantidad muy pequeña. Newton diría una cantidad más pequeña que cualquier número, un infinitésimo, y vamos a ver cuánto cambia el valor de la función. Es decir, este nuevo valor de la función, cuando hemos desplazado la x, en lo infinitamente pequeño, f de x0 más el diferencial, menos f de x0. Esta altura, este desplazamiento vertical, fijaos que es una diferencia, es la diferencia entre el punto final y el punto inicial. Altura final, altura inicial, la diferencia. Igual que aquí hacemos la diferencia entre punto final, punto inicial de dx. Y lo que hacemos es mirar la razón de esa variación, la razón, el cociente que decimos ahora, pero siempre se utilizó el término razón de proporcionalidad entre la diferencia de los valores de la función y la diferencia de la variable independiente de sus valores. Si lo miramos en lo infinitamente pequeño, ¿qué ocurre? Fijaos, yo aquí he dibujado la recta tangente en naranja. La recta tangente tendrá una ecuación, como toda recta que no sea vertical, a por x más b. A se llama la pendiente y b la intercepción. En castellano no sé cómo se llama, en inglés es the intercept, creo que es la intercepción, pero da igual. Tendrá esa misma ecuación, esa ecuación no ha cambiado, igual que la función no ha cambiado, la ecuación de la recta tangente no ha cambiado, no ha dejado de ser tangente porque yo haga zoom. Pero ¿qué ocurre? Que como esto es infinitamente pequeño, lo que era antes una curva en amarillo, ahora ya prácticamente no es una curva. De hecho, esto es lo que se dice cuando una curva infinitamente cerca del punto es recta. Es lo que se quiere decir, que la diferencia entre la curva y la recta tangente en lo infinitamente pequeño no existe. Así que este zoom que he hecho realmente no es un zoom infinito, porque como veis hay una pequeña distancia. Bueno, lo he marcado así para que se coja la idea de que estamos haciendo una aproximación en lo infinitamente pequeño. Bueno, ¿qué ocurre? Pues en lo infinitamente pequeño esta curva ya no es curva y por tanto la función cambia lo mismo que cambia la recta tangente. Este punto, que sería el que corresponde a la recta tangente, y este punto, si yo sigo haciendo zoom, al final se confunden, son el mismo. Es decir, la función cambia como cambia la recta. Fijaos que en la recta tangente, si yo hago la cuenta a de x más dx más b
menos, o si queréis, perdonad, x0, menos a x0 más b, ese sería el valor de la recta tangente aquí, menos el valor de la recta tangente aquí, esa altura, si yo lo hago aquí en lo infinitamente pequeño, que es con el d de x, esto claro, esto me queda a por d de x, todo lo demás se simplifica. Fijaos que la b no vale para nada, la b en todo este argumento, me da igual que esté más arriba o más abajo. La derivada no depende de la altura a la que esté la gráfica, depende de la pendiente. Entonces, el cambio de la función es la pendiente de la recta tangente por lo que cambia la variable independiente. Cuando hagamos el ejemplo de una carretera, lo que sube o baja una carretera es la pendiente de la carretera por el desplazamiento horizontal, pero eso ya lo veremos cuando hablemos de carreteras. Es decir, si yo ahora cojo la d de x de aquí y la paso derivando, lo que me ocurre es lo que pone aquí. Fijaos que este cociente es este mismo cociente, f de x0 más h menos f de x0 partido por h, pero cuando h lo hago todo lo pequeño que puedo, que es infinitamente pequeño. Este cociente, que es la subida, vamos a llamarlo un cateto, entre lo horizontal, el seno dividido entre el coseno, es la tangente, que es A, que es la pendiente de la recta. Claro, esto es la tangente de ese ángulo. Esto muchas veces es más útil, sobre todo en ampliación de cálculo, en cálculo integral de varias variables y en el cálculo vectorial se usa muchísimo. Más que escribir este cociente y hablar de su límite, es mucho más cómodo hablar así. La diferencia entre los valores de la función es la pendiente por lo que se desplaza la variable independiente. Nada más. Seguiremos con otros vídeos más geométricos. Muchas gracias por vuestra atención.